Richard Aguilar, senador, exgobernador, capturado por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador. La noticia ayer renunció entonces a su curul. En el Senado, la competencia para investigarlo pasaría de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Un clan muy fuerte en el departamento de Santander, el de los Aguilar. Recordemos Mauricio Aguilar, actual gobernador, y también recordemos Hugo Aguilar, su señor padre, exgobernador y condenado por vínculos con parapolítica. Queremos analizar este tema, por qué seguimos además votando por estos clanes fuertes, poderosos, que sin duda obtienen un buen número de votos y son apetecidos por los distintos partidos. Él pertenece actualmente a Cambio Radical, pero los Aguilar han pasado por varias filiaciones políticas. Alejandra Barrios es directora de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. Doctora Barrios, buenos días. Muy buenos días, Jenner, muy buenos días a todos los que nos están acompañando en la emisión de hoy. ¿Qué lectura hace usted de lo sucedido con Richard Aguilar? Yo hacía como una introducción para poder tener todo ese contexto de lo que significan los Aguilar en la política colombiana. Pues sobre todo significan muchísimo en la política santandereana, que es el departamento que está recibiendo el golpe de perder un representante cuya mayor votación se concentra precisamente en el departamento de Santander. Como lo estaba señalando, la casa política más importante de este departamento es la casa política de los Aguilar. Estamos hablando que en la lista de Cambio Radical, el señor Richard Aguilar aportó 77,000 votos, es decir, una suma de votos que no es nada despreciable, y la mayor parte de estos votos provienen precisamente de este departamento. Como lo señalamos, fue gobernador del departamento de Santander, ahora su hermano es gobernador del departamento de Santander, y eso significa que la Casa Aguilar tiene que empezar a hacer movimientos para las elecciones del próximo año, y eso significa también dos cosas. En este momento en el Congreso de la República tiene que haber un reacomodo por parte de Cambio Radical. Pierde una de las curules, es decir, estamos pasando a tener 15 curules de las 16 que tenía Cambio Radical. Esta curul va a quedar vacía y si bien el señor Aguilar está renunciando al Congreso de la República, una reforma que se hizo con equilibrio de poderes señala que ya habiendo sido vinculado a un proceso penal por parte de la Corte Suprema de Justicia, y además por el hecho de haber sido gobernador, que es un caso diferente a los anteriores, no va a poder pasar su caso a la Fiscalía, así que con lo que se van a encontrar el señor Aguilar es que su caso va a seguir en la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo lugar, pues va a haber un impacto en todo lo que tiene que ver con el debate de la reforma tributaria, que pareciera que tiene un sino trágico. Uno de los principales ponentes de la reforma tributaria por parte del gobierno nacional, además que hace parte de esa alianza entre Cambio Radical y el gobierno nacional que se renomaba para esta legislatura, era precisamente Richard Aguilar. Así que pierde uno de los alfiles el gobierno, pierde un voto también en la Comisión Tercera para sacar adelante esta reforma. Pero doctora Barrios, ¿está confirmado que perdería la curul, Cambio Radical? ¿Se aplicaría la figura de la silla vacía? Lo que nosotros vemos es que pierde la curul, pues obviamente quien lo tiene que señalar es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tuvimos una reforma en el 2015, que es la reforma de equilibrio de poderes, que reforma además la Constitución Política de Colombia, y lo que nos está señalando esta reforma es que, habiendo sido vinculado, y acordémonos que lo que estamos hablando es de presuntos delitos que se cometieron mientras era gobernador, eso significa que es aforado. Siendo aforado y siendo cometido el delito en el contexto del ejercicio de este cargo, no tendría por qué salir del resorte de la Corte Suprema de Justicia. Si estamos viendo el caso anterior, que tenía que ver, por ejemplo, con el ex senador y ex presidente, los delitos de los que se estaban hablando no se cometieron ni en el ejercicio del Senado de la República como congresista, ni en el ejercicio de la Presidencia de la República. Por eso pudo darse el paso a la Fiscalía. Pero aquí estamos hablando de una persona aforada cuando era gobernador, en el ejercicio de las funciones de gobernador. Así que esta renuncia lo único que genera es que la
no queda la silla congelada, como Sí. hubiera quedado hasta que la Corte tomara una decisión, sino que queda vacía. Esa es la lucha entonces que va a tener que dar la defensa de Richard Aguilar para saber si se queda el caso en Fiscalía o se queda en Corte Suprema de Justicia. Doctora Barrios, hablemos un poco de los Aguilar. ¿Por qué es tan fuerte el clan de los Aguilar? Y ahora los reconocemos como miembros de Cambio Radical, pero ha sido una familia que ha pasado por distintos movimientos políticos. Sí, cuando se hace la inscripción de Richard Aguilar, y si ustedes se acuerdan un poco la composición de lo que fue la lista de Cambio Radical, que al mismo tiempo cuando teníamos al doctor Vargas Lleras de candidato a la presidencia, que señaló que no era de Cambio Radical, se hicieron varios cuestionamientos sobre la forma en cómo se estaba conformando la lista. El ex senador Aguilar ya tenía investigaciones abiertas y varios medios periodísticos habían señalado en el departamento de Santander, medios locales que tenía problemas o tenían preguntas muy fuertes frente a la forma en cómo se había hecho la contratación. Tienen una gran capacidad económica, una gran capacidad de influencia en las autoridades locales, lo que tiene que ver también con alcaldías, donde tiene una fuerte penetración en el territorio local, y esto se ha demostrado en la forma como han venido pasando de la gobernación, las alianzas que tienen locales con diferentes alcaldías, la posibilidad de repetir gobernación y de dar al salto al Senado de la República, ni siquiera Cámara de Representantes, Sí. y la capacidad que tienen además de contratación en este departamento. ¿Qué tan fuerte golpea esta renuncia y esta investigación? Porque, pues, por supuesto, aún el senador Aguilar o ex senador Aguilar no ha sido condenado. ¿Qué tan fuerte golpea a Cambio Radical y al gobierno? Lo golpea muy fuerte, y lo golpea muy fuerte porque estamos ya entrando en el proceso electoral para el próximo año. Entonces estamos hablando que los dos jóvenes Aguilar, los hijos del señor Hugo Aguilar, iban a seguir, uno en la gobernación, se seguía fortaleciendo el poder en el Congreso de la República. Lo que nos vamos a encontrar es que la Casa Aguilar necesita un reemplazo. Estamos hablando de 77,000 votos, una cantidad no despreciable de votos, muy seguramente que se van fortalecidos, que podrían haber llegado a 80, 90,000 votos con la presencia de Mauricio Aguilar en la gobernación y la capacidad de ir fortaleciendo la red política territorial. Así que para la Casa Aguilar significa un golpe muy fuerte. Necesitan encontrar, y ya se deben estar moviendo en eso, en nuevas alianzas para las elecciones del próximo año, tanto para Cámara como para Senado de la República. Para Claro. Cambio Radical, la pérdida de una curul. Y la Sí. pérdida de una curul, además, en una comisión, en la comisión tercera, pues que es precisamente la comisión de presupuesto, cuando estamos a puertas de iniciar la discusión de la reforma tributaria, donde ya Cambio Radical tenía acuerdo con el gobierno nacional. Sí. Y ahí está el impacto del gobierno nacional. Pierde un voto y pierde uno de los de quienes iban a defender la reforma tributaria bajo la figura de ponente. Ahora, doctora Barrio, finalmente y rápidamente, ¿cuál es el mensaje para el electorado? Nos estamos alistando para elecciones el próximo año. Cambio Radical, por supuesto, se ha visto afectado, usted nos acaba de decir, pero es que también Cambio Radical ha tenido personajes pues muy poderosos, pero también condenados. Estamos hablando de Kiko Gómez, estamos hablando de Oneida Pinto, para que estos hechos no se sigan repitiendo, por supuesto, respetando la presunción de inocencia del senador Aguilar. Sí, no, obviamente hasta que no sea derrotada la presunción de inocencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, esa presunción se mantiene. Pero sí hay un mensaje muy fuerte, no estamos hablando de la primera silla vacía, estamos hablando de la cuarta silla vacía. Ya teníamos una del Partido Conservador, dos del Centro Democrático, esta de Cambio Radical, y aquí lo que queda es un mensaje muy fuerte para los ciudadanos, y es saber exactamente por quién se va a votar. En este momento creo que el Congreso de la República tiene uno de los niveles más altos de desprestigio. ¿Por qué tiene uno de los niveles más altos de desprestigio y de confianza? Porque quedó absolutamente en evidencia la falta de conexión entre la ciudadanía y sus representantes o voceros políticos, porque en últimas eso es el Congreso. Así que el próximo año tenemos la posibilidad de volver nuevamente a elegir un Congreso de la República, pero sí esperemos que vayamos avanzando en cultura política, en cultura democracia, en cultura democrática, calidad de ciudadanía,
conocer quiénes son los candidatos y ser muy exigentes con las organizaciones políticas frente al perfil de los mismos. Es la directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE, la doctora Alejandra Barrios. A elegir bien políticamente y democráticamente. Gracias por atendernos. Feliz día. Jenner, muchísimas gracias. También un feliz día para usted y para quienes nos están acompañando en esta emisión.